Bienvenidos al Colegio en las Nubes. Hoy vamos a hablar de 15 de las mujeres más influyentes de nuestros tiempos y vamos a compartir contigo de forma resumida su historia para que las conozcas. Número 1. Malala Yousafzai. Malala es una activista a favor de los derechos civiles, especialmente los de las mujeres en el valle del río Swat, en Pakistán, donde el régimen talibán tiene prohibido la asistencia a la escuela de las niñas. Sus ideales la llevaron a recibir un disparo en la cabeza cuando regresaba en autobús de la escuela a su casa en la ciudad de Mignora. Lejos de echarse atrás, la joven extendió su lucha a nivel mundial. Su labor la llevó a ser premiada con el Premio Nobel de la Paz en 2014. Con tan solo 17 años, se convertía en la persona más joven a acceder a ese galardón. 2. Marie Curie. No hay científica en la historia que haya superado en reconocimiento y fama a Marie Curie, la descubridora del polonio y el radio, como elementos químicos. Pasó hambre y frío y arriesgó su salud con tal de no renunciar a su pasión de investigación. Y, pudiendo hacerse rica con sus descubrimientos, se negó a patentar el proceso de aislamiento del radio, dejándolo a disposición de la comunidad científica. Con todo, puede decirse que cumplió su sueño. Fue la primera mujer que llegó a catedrática de la Universidad de París y la primera en ganar el Nobel, compartido con su marido Pierre Curie, por sus investigaciones sobre los elementos radioactivos. 3. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr fue una actriz dotada de una extraordinaria belleza que reinó en el Olimpio de Hollywood dorado. Poseía un glamour que todos admiraban, aunque este eclipsó sus otras facetas más desconocidas, y es que la artista no solo fue una sex symbol, sino que fue dueña de una mente privilegiada y la autora de un sistema de comunicaciones en el que se basan todas las tecnologías existentes en la actualidad. Se podría decir que es la precursora del actual Wi-Fi. Inventar era su auténtica pasión, su asignatura preferida era la química y desde muy temprana edad empezó a interesarse por la tecnología, igual que su padre, al que adoraba. Desarrolló una carrera paralela y bastante discreta como ingeniera de telecomunicaciones. Ideó unos cubitos que convertían el agua en Coca-Cola y ayudó al magnate Howard Hughes en su obsesión por crear un avión más rápido, estudiando la aerodinámica de los pájaros y la fisionomía de los peces. Número 4. Simone de Beauvoir. Fue una escritora, profesora y filósofa francesa. El segundo sexo se considera una de las obras más elementales del movimiento feminista. Cabe destacar que dicho libro estuvo incluido en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica a sus fieles. En sus escritos denunció la educación que se le daba a las niñas y criticó la sociedad patriarcal en la cual las jóvenes desarrollaban y que limita a las mujeres al matrimonio y a la familia. 5. Frida Kahlo. Frida Kahlo es considerada una de las figuras femeninas mexicanas más influyentes de su tiempo. Logró trascender a través de sus innovadoras obras de arte y actualmente es recordada como una de las artistas más famosas del siglo XX. Desde la pintura hasta cuestiones más personales de su vida, Kahlo siempre buscó hacer las cosas de forma diferente a como entonces estaba estipulado. Su orientación sexual y el desafío de los estereotipos era una clara señal de ruptura. Por ello, se convirtió en un icono de las mujeres fuertes. 6. Rosa Parks. Reconocida como la primera dama de los derechos civiles por el Congreso de los Estados Unidos, Rosa Parks fue una activista que se negó a darle su asiento de autobús a un pasajero blanco. Esto llevó a un boicot a Montgomery y otras manifestaciones similares que buscaban acabar con la segregación racial y luchar por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. Para honrarla, los estados de California y Ohio celebraron el Día de Rosa Parks el 4 de febrero, día de su cumpleaños, y el 1 de diciembre, día en que fue arrestada. 7. Valentina Tereshkova. Esta soviética fue la primera mujer de la historia en viajar al espacio y única en hacerlo en solitario a bordo del Vostok 6 en 1963.
Formaba parte de un estudio que buscaba dar respuesta a la pregunta de si las mujeres ofrecían en el espacio la misma resistencia física y mental que los hombres. La conclusión, después de los 3 días que duró el periplo extraterrestre, fue lógicamente afirmativa. Tras la misión espacial, estudió y se graduó como ingeniera espacial. Años más tarde se metería en política, donde ocupó diversos cargos hasta llegar al Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. 8. Coco Chanel. Si alguien marcó un antes y un después en el mundo de la moda, esa fue Coco Chanel. Durante la Primera Guerra Mundial dejó de lado los opulentos vestidos femeninos y adaptó prendas tradicionalmente masculinas con un estilo sencillo y cómodo. También desarrolló líneas de bolsos, perfumes, sombreros y joyas. Se trata de la única diseñadora de moda que figura en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX en la revista Time. 9. Amelia Earhart. Además de haber sido una de las pioneras en aviación en los Estados Unidos, Earhart fue la primera mujer piloto en cruzar sola el Océano Atlántico. Todo empezó al estallar la Primera Guerra Mundial, cuando Amelia se trasladó junto a su hermana a Toronto para trabajar como voluntaria al cuidado de los pilotos heridos y enfermos. Fue allí donde entró en contacto con el mundo de la aviación y empezó a familiarizarse con aquellos extraños aparatos. Su pasión por volar afloró definitivamente en California en 1929, cuando durante un espectáculo aéreo en Long Beach se atrevió a volar en un biplano. Fue su bautismo en el aire. Desde ese momento empezó a recibir clases de aviación de otra mujer piloto, Netta Snook, y consigue su licencia como piloto, algo que solo había conseguido 15 mujeres hasta la fecha. En 1937 desapareció sin dejar rastro mientras sobrevolaba el Océano Pacífico Central. 10. Benazir Bhutto. Benazir Bhutto fue la primera mujer en ser elegida primera ministra de un país musulmán. Bhutto llegó a los titulares de todo el mundo cuando ganó las elecciones en 1988 en Pakistán. Además, demostró ser una figura fuerte y resistente en una nación arruinada por sangrientos golpes militares. Murió tras recibir varios disparos en el cuello y en el pecho por parte de un suicida que posteriormente detonó una bomba, causando la muerte de al menos otras 38 personas. En ese momento la política se encontraba en plena campaña de cara a las elecciones de enero de 2008. 2 meses antes, poco después de su retorno del exilio, había sobrevivido a un atentado similar que acabó con la vida de al menos 136 personas. 11. Katharine Bigelow. En los 90 años de la historia de los Oscar, únicamente se ha nominado 5 veces a una mujer en la categoría de mejor directora. No obstante, solo una ha conseguido hacerse con ese galardón, y esta es Katharine Bigelow. Su trabajo en la película En Tierra Hostil le hizo merecedora de la tan preciada estatuilla dorada, a la que ese mismo año también optaban Quentin Tarantino por Malditos Bastardos, Lee Daniels por Precious y Jason Reitman por Up in the Air. 12. Dolores Ibarruri. Un buen día, con tan solo 22 años, Dolores Ibarruri, madre de 6 hijos, tuvo que tomar una decisión que marcaría su vida para siempre. Lejos de identificarse con el prototipo de la mujer de su época, se negó a verse relegada al cuidado de su prole, la cocina y los fogones. Su hasta entonces limitado mundo se abrió a nuevos horizontes y decidió iniciar su periplo político. Le comunicó a su marido su decisión. Ya no habrá más hijos, y a partir de ese momento su familia pasó a ser el proletariado del mundo, especialmente el femenino. Su condición de mujer trabajadora enriquecía su sensibilidad igualitaria y despertaría su conciencia política en pro de la defensa de los obreros frente a un sistema capitalista que los oprimía por las buenas o por las malas. 13. Virginia Woolf.
Con sus novelas y escritos, esta escritora británica se consideró en uno de los máximos símbolos del feminismo y modernismo literario del siglo XX. De hecho, su ensayo, Una habitación propia, que data del 1923, es uno de los textos más citados por el movimiento. La escritora sufrió varias depresiones a lo largo de su vida, y la primera de ellas fue a los 13 años con la muerte de su madre. En los años siguientes, además, fue víctima de abusos sexuales por parte de sus hermanastros, creándose en su interior una fuerte mentalidad de lucha contra el machismo que plasmó en su obra. 14. Clara Campoamor. Clara Campoamor fue una destacada escritora política y defensora de los derechos de la mujer española. Nunca ocultó sus ideales republicanos. Por ello, cuando se proclamó en abril de 1931, quiso estar en la sala de máquinas del nuevo régimen para intentar consagrar el principio democrático de la igualdad entre hombres y mujeres. Consiguió su escaño en las filas del Partido Radical. Participó en la comisión que redactó la Constitución y defendió en el Pleno el sufragio femenino de un memorable debate frente a 470 hombres y una sola mujer. Victoria Kent, que a última hora renunció a apoyar por razones de oportunidad, la mujer merecía el derecho, pero aún no estaba preparado para ejercerlo, dicen algunas fuentes. Se dice que logró el voto para las mujeres españolas, pero fue algo más lo que hizo. Aquella mujer, aquel 1 de octubre de 1931, consiguió que nuestro país fuese por primera vez una democracia plena, la única sufragista en el mundo que lo logró desde la tribuna de un parlamento gracias a aquellas peculiares elecciones constituyentes del 31 en las que las mujeres no podían votar, pero sí ser elegidas. A causa de la guerra civil tuvo que huir de España. Murió exiliada en Suiza. 15. Gertrude B. Elion. Premio Nobel de Medicina en 1988. Sus medicamentos hicieron posible el trasplante de órganos. Sus píldoras transformaron la leucemia infantil, que era fatal, en una enfermedad de la cual sobrevivían solo un 80% de las víctimas. Además, Gertrude desarrolló el tratamiento para gota y herpes. También creó el primer medicamento capaz de destruir un virus. Su investigación sentó el fundamento de la AZT, que por años fue la única droga aceptada en los Estados Unidos de América para los pacientes. Hasta aquí estas mujeres impresionantes que hemos hablado hoy. Esperamos que si os ha gustado dejéis un buen pulgar arriba, un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. Yo creo que en México no necesitamos un día para celebrarnos como mujeres. Yo creo que en México necesitamos 365 días para celebrarnos como mujeres. Para mí ser una mujer empoderada tiene que ver con la capacidad de reconocerte capaz, fuerte y lo suficientemente competente para enfrentar y manejar lo que sea que te aviente la vida. Los momentos de más duda son esos momentos en que yo me he visto al espejo y he dicho, yes, I can. Yo creo que de los momentos más cruciales en mi vida fue, sin duda alguna, mi divorcio a los 32 años con 2 hijas bien chicas. Y el hecho de que
la historia que nos cuentan las películas y que nos cuentan la sociedad de cómo debe de crecer, evolucionar y trascender una mujer simplemente a través del matrimonio, de la familia, es una foto bien difícil de romper. Y encontrarme divorciada, teniendo que enfrentar mi vida, dándome cuenta que no tenía un plan A y con la gran responsabilidad de ser madre y de estar criando y formando 2 otras vidas, creo que ese fue mi primer gran trancazo. Sin embargo, hoy, porque yo soy una fiel creyente en resignificar lo que te pasa en la vida, es haberme contado la historia de que esto era justamente lo que me tenía que pasar para convertirte en la persona en que yo soy hoy. Y de los últimos y de los más, creo que visibles, fue cuando decidimos hace 4 años lanzar una revista en papel, a pesar de que el mercado en papel estaba en declive, a pesar de que todo el mundo me decía que estaba yo loca. A pesar de todo eso, me junté con el equipo y decidimos tomar el reto, confiar en nuestro instinto y hacer lo que sabíamos en el corazón que teníamos que hacer. Y yo creo que esa es la gran diferencia entre la gente que la hace en la vida y la que no lo hace. La gente que la hace en la vida es la que hace que las cosas pasen. Creo que el gran objetivo de la generación de contenidos que tenemos en todas las plataformas, tanto en las 3 revistas que tenemos, Bebemundo, MOA, The Beauty Effect, en la radio, en las redes sociales, en mis redes personales, es justamente generar información que le haga a todo el mundo cuestionarse si lo que piensa es lo más provechoso, es lo más eficiente y es lo que más le suma en su vida. Yo creo que en México no necesitamos un día para celebrarnos como mujeres. Yo creo que en México necesitamos 365 días para celebrarnos como mujeres. Porque yo siempre he pensado que si de algo carecemos, y no por moto propio, sino porque nadie nos contó esta historia, porque no crecemos con este reforzamiento de información y con este reforzamiento de autoestima, porque nadie nos dice cuando somos unas niñas que el cielo es el límite y que somos capaces de hacer lo que sea. Y por eso creo que todos los días las mujeres debemos de sentirnos accountable, responsables de nuestra autogestión y de sentirnos capaz y de creérnoslas. Creo que ese es el primer gran paso del trabajo que tenemos que hacer las mujeres hoy en México. Mi abuela materna, que era una mujer muy, muy sabia y emocionalmente muy inteligente, cuando yo estaba en mis momentos de más crisis, se volteó y me dijo: Marta, acuérdate que no eres ni la primera ni la última. Y eso para mí en ese momento tenía un significado tan fuerte, porque cuando uno está pasando un momento difícil tiendes a sentirte muy sola, tiendes a sentirte que eres la única que ha vivido a este nivel de dolor. Piensas que no vas a salir adelante y que va a ser muy difícil rehacer tu vida o reencontrarte a ti misma o lograr lo que quieres. Y cuando me dijo mi abuela, no eres ni la primera ni la última, dije, si hay allá afuera muchas mujeres que han vivido esto y cosas peores y siguen vivas y siguen bien y han salido adelante, ¿por qué no he de ser yo una de esas historias? En este Día Internacional de la Mujer, les quiero decir a todas ustedes que nos están viendo que la mejor decisión no siempre es la más popular y que resulta a veces muy difícil conseguir tus sueños a pesar de la falta de aprobación a tu alrededor. Hagan un gran esfuerzo por mutear todas aquellas voces que no les sumen y dejen esa sola voz, esa sola persona que verdaderamente crea en ustedes. Feliz Día de la Mujer, porque son más fuertes de lo que ustedes creen. La violencia contra las mujeres y las niñas, de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos y conforme a nuestras leyes, tiene su origen en la discriminación y la exclusión, constituyendo una de las violaciones a los derechos humanos más recurrentes en el mundo. Las afecta en distintas etapas de sus vidas, daña a las familias e intensifica otras formas de violencia en la sociedad, lo cual les impide ejercer otros derechos y alcanzar su plena realización personal y el bienestar de sus familias.
Todas las mujeres y las niñas tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Las mujeres y las niñas participan hoy más que nunca en los espacios públicos. Asisten a las escuelas casi a la par que los hombres. Están cada vez más en los campus universitarios, en la política y contribuyen económicamente más a sus familias y a la sociedad. Sin embargo, su mayor presencia en todos los ámbitos las hace también ser blanco de actos de discriminación y de violencia que adoptan nuevas formas e incluso se recrudecen. Hoy podemos medir mejor la violencia contra las mujeres. Datos de 2016 señalan que en nuestro país 44.8% de las mujeres de 15 años y más han vivido al menos un incidente de violencia durante el último año, por cualquier tipo de agresor. Pareja, desconocidos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, jefes, vecinos. En cualquier ámbito, de pareja, familiar, escolar, laboral, comunitario y de cualquier tipo, física, económica, emocional, sexual. Las estadísticas revelan que la violencia contra la mujer no solo afecta negativamente su participación en la vida económica y pública, sino que también impone altos costos económicos y sociales a la población, ocasionando pérdidas importantes en la productividad y limitando el desarrollo sostenible, así como el crecimiento económico de los países. 26% de las mujeres fue agredida por su pareja, ya sea en el matrimonio, en convivencia o en el noviazgo. 10% por algún familiar, 23% en su lugar de trabajo, 17% en la escuela y 23% en el entorno comunitario. Los principales agresores en los centros de trabajo y en el ámbito escolar son los propios compañeros. 1 de cada 10 mujeres manifestó que entre 2011 y 2016 les fue solicitada una prueba de embarazo al momento de solicitar empleo. 1 de cada 5 mujeres, estudiantes de bachillerato o preparatoria, fue víctima de violencia, principalmente de connotación sexual, abuso, acoso y hostigamiento sexual. En los últimos años, la denuncia de estos hechos se ha incrementado notoriamente en los centros educativos e instituciones de educación superior. En las entidades federativas, datos sobre delitos del fuero común revelan que en 2016 se registraron en promedio 7.3 homicidios de mujeres al día, así como alrededor de 12.000 denuncias por violación ante los ministerios públicos locales. Y solo 1 de cada 5 denuncias por este delito tuvo una sentencia condenatoria. Existe amplio consenso internacional en que la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres da como resultados cambios profundos para eliminar todas las formas de discriminación y violencia. Por ello es necesario involucrar a todos los sectores de la sociedad con la voluntad activa de los hombres, de la mano con la sociedad civil, de las empresas y los medios de comunicación, y con el compromiso de todas las instituciones para lograr el cambio cultural que el país demanda, desde las etapas tempranas de la vida de niñas y niños, mediante la educación en el hogar y en la escuela, basada en el respeto y la igualdad. Porque todas y todos somos parte del problema, pero sin duda, todas y todos somos parte de la solución. InMujeres. Igualdad. Ni más ni menos. Que se entretejen sin tener fin. Ser costureras, ser cocineras, recamareras y planchadoras, ser enfermeras y lavanderas, también meseras y educadoras. Por muchos siglos, las mujeres del mundo occidental estuvieron invisibilizadas del espacio público, ya que quedaban relegadas al espacio privado, es decir, a la esfera doméstica. Claro que hubo casos excepcionales, pero estos no representaban las realidades femeninas. Esta situación se modificó de alguna forma cuando la mujer salió a trabajar, aunque agravó su situación personal porque siguió haciéndose cargo del cuidado de la casa y los hijos. Esto motivó que sintieran la necesidad de encontrarse con otras mujeres en similares condiciones, y así se organizaron para reclamar los derechos laborales y sociales y finalmente los derechos políticos. Este
reconocimiento de derechos no fue fácil, sino que resultó del fruto de luchas sociales llevadas a cabo durante muchos años. Un ejemplo de ello fue el voto femenino. No hace tanto que las mujeres tienen derecho a elegir a quienes las representen y las gobiernen. El ejercer un derecho también implica una responsabilidad. Derecho y responsabilidad son las dos caras de una misma moneda. Mujer, si te han crecido las ideas. Alicia Moró de Justo, una luchadora incansable por los derechos de las mujeres al sufragio durante las primeras décadas del siglo XX, decía: el voto femenino implica mayores responsabilidades cívicas. Las mujeres no podrán lavarse las manos y decir yo no voté, yo no sé nada, el país se va a la ruina y yo no tengo nada que ver. Te ves mucho más hermosa, mujer. Lo que se espera de varones y mujeres también está inmerso en los valores que pone cada sociedad a los roles que asigna. Hay tareas y roles que son más valorados que otros. Por tanto, las mujeres y los varones pasan de ser diferentes, que es algo que hay que celebrar, a ser desiguales. Di lo que va. Un buen ejercicio para pensar la desigualdad y la desvalorización de lo que identificamos como lo femenino es el trabajo doméstico, que nunca fue visibilizado y es no remunerado, como así también la poca cantidad de puestos jerárquicos que ocupan las mujeres en las empresas. En todas las sociedades existen sectores vulnerables que necesitan ser atendidos por otros. Hablamos de niños, ancianos, discapacitados y también ciertas tareas que se realizan para favorecer a un grupo, como por ejemplo la limpieza del hogar, la comida, entre otras. A esto se le denomina cuidado. El cuidado permite atender las necesidades de las personas dependientes, por su edad o por sus condiciones o capacidades, y también de las personas que podrían autoproveerse de dicho cuidado. Y esto es también trabajo, aunque no esté remunerado. Muchas veces solo tendemos a pensar que trabajo es aquella contraprestación por la cual se cobra un sueldo. Sin embargo, hay muchísimas tareas que las mujeres realizan en el hogar y por las cuales no reciben dinero. Y vaya si constituyen trabajo. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes. Que las mujeres se ocupen del cuidado de las personas no solo afecta el uso de su tiempo libre, sino también crea una desigualdad económica importante. Visibilizar este tema del cuidado permite comprender dos cuestiones importantísimas. Por un lado, permite entender el rol que este sistema de cuidado tiene dentro del funcionamiento económico y social. Y por otro lado, la desigual distribución de roles, que es un obstáculo para el crecimiento económico de las mujeres. La economía tradicional no tiene en cuenta este tipo de trabajo y no le asigna valor económico alguno. Casa rentada, vio más amigas desde la entrada. Le dio a Francisco con que... En nuestro país, el INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, llevó a cabo en el año 2013 una encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo, que permite confirmar esta desigual distribución de tareas de la que venimos hablando. Miremos parte de sus conclusiones. Como vemos, en la encuesta las mujeres dedican el doble que los hombres de su tiempo libre a las tareas de cuidado. Para ellas tener hijos hace una diferencia en términos de uso del tiempo y para los hombres no. Lo mismo que para las mujeres estar ocupadas en el mercado laboral hace una diferencia y para los hombres no. Independientemente de cualquiera sea su actividad laboral, la mujer sigue encargándose de las tareas de cuidado y la variable de ajuste si desea trabajar es su tiempo libre. Puso la mesa, sirvió a los niños, cambió pañales. La mayoría de los países aún no han tomado en cuenta esta situación. Debemos trabajar para que se tomen en cuenta estas realidades y se diseñen políticas que eliminen esta situación injusta. Si bien actualmente las mujeres han accedido a muchos espacios que antes no, aún siguen persistiendo algunas discriminaciones por género que resultan de difícil identificación. Tal es el caso de la teoría del techo de cristal. Como si ayer no se hubiera hecho la misma friega.
Por techo de cristal se entiende un obstáculo en la carrera de la mujer que impide que llegue a puestos más altos en las empresas u organizaciones en general. Este obstáculo muchas veces no es visible y es difícil de detectar. Además, no existen ni leyes ni dispositivos sociales establecidos que impongan a las mujeres una limitación a ascender a puestos directivos de la empresa. Esta limitación proviene de cómo pensamos como sociedad los distintos roles que le competen a mujeres y a hombres. Algunos dirán que es el machismo imperante en nuestra sociedad, que al elegir un empleado el hombre elige un semejante, que existe un preconcepto de que los hombres son más eficientes. Otros piensan que es una propia limitación que se impone en las mujeres, ya que al llegar a puestos gerenciales tiene para ella un alto costo personal y familiar porque deberán renunciar a desempeñar ciertos roles femeninos, como por ejemplo ser buena madre o buena esposa. En este camino nos encontramos tratando de ver cómo nos comportamos como sociedad, analizando qué situaciones perjudican a los sectores más vulnerables en cuanto al goce de sus derechos. Y en este video hemos tratado de visibilizar el desigual trato que reciben mujeres y hombres, porque para construir una sociedad más justa, primero debemos reconocernos para luego empezar a hacerlo entre todos. Ahí está la